Hola amigos, hola amigas. En esta ocasión no os traemos un programa de Parapsicogni al uso. Os traemos unos pequeños retazos de algunas investigaciones que quizás os interesen. Durante 8 semanas hemos estado colaborando con el programa Años Luz, con nuestra buena amiga Marisol Roldán. Y durante ese espacio de tiempo hemos ido mandando algunos audios muy cortitos, de 10-15 minutos, que quizás hoy, todos juntos, pues os hagan pasar un rato muy entretenido. Porque el misterio, amigos y amigas, se puede escuchar en cualquier lado, en cualquier momento, pero se vive muy diferente según donde estés. Estás a oscuras, en la tranquilidad de tu casa, o si vas en tu coche, o estás trabajando. Estos pequeños retazos de misterio que abarcan desde el fenómeno OVNI a los visitantes de dormitorio y los poltergeists os pueden llamar la atención. Quizás os recuerden algunos de los capítulos ya emitidos en Parapsicogni, porque muchos de ellos ya los hemos contado. Así que amigos, amigas, para todos aquellos que ya conocéis el tema, bueno, quizás os sorprenda lo que contamos. Y para todos vosotros que por primera vez os acercáis a Parapsicogni, quizás esta pequeña muestra de investigación os llame la atención lo suficiente para buscar los programas originales. Que lo disfrutéis. Hola Marisol, un saludo que hago extensivo a todos los oyentes de Años Luz. Soy Joseba Orraca. Hola, soy Charo Lozano. Hola Marisol, un saludo a todos que estáis escuchando este programa. Un programa en el que empezamos nuestra andadura con una pequeña sección que os queremos mostrar ese trabajo que durante estos años hemos ido realizando. Esperamos que os guste y que nos aburramos mucho. Empezamos con fuerza, con un tema que nos apasiona. Hace unos años recibíamos la llamada de una mujer aterrorizada que tuvo una experiencia terrible en su propia casa. Porque amigos, amigas, todos, mejor o peor, dormimos. Ese sueño que nos ayuda a descansar, a olvidar todo aquello que ha pasado durante el día y a cobrar nuevas fuerzas. Pero esta mujer no tuvo esa experiencia tan placentera, ¿verdad? Pues igual que otros testigos, tuvo una experiencia que le traumatizó bastante, porque ¿qué hay más aterrador que te visiten en tu propio domicilio? Ese sitio que es tu nido, tu lugar de seguridad. Pero estaríamos ante el ataque de una persona física. Lo que nos relataba esta mujer por teléfono, ese ataque en su propio domicilio, en su propia cama, en su dormitorio, se asemejaba más a un ataque físico que algo paranormal, que es nuestro campo. Así que decidimos desplazarnos hasta allí y escucharla. Os lo podíamos contar, pero es mejor que la escuchéis a ella. Primero notas algo, como una cosa fría por el brazo. Abres los ojos y veo esa misma cara, pero yo inmóvil en la cama, o sea, recta. Es que no podía ni menear, ni brazos, ni piernas, ni nada. Durmiendo a mi lado. Y el otro me decía que no lo llamara. ¿Cómo notaba? Que me respiraba aquí, pero cómo metía la mano y me levantaba así. Pero así estaría yo, pues, un cuarto de hora o algo así. Hasta que de eso que cierras los ojos y dices, a ver si se pasa o no se pasa. Pero yo cerraba, abría y lo veía. Y cuando ya se pasó, es cuando lo llamé. Y ya cuando lo llamé ya estaba llorando, desesperada. Es que además notaba yo hasta cómo me tocaba. Los dedos notaba. O sea, eran los dedos como si te corriera algo, ¿sabes? No me decía más que ni te menees. Y yo decía, pues si no puedo menearme, si no puedo ni hablar. O sea, inmóvil. Y al volver la cabeza cara a la ventana, porque yo duermo siempre cara a la ventana,
Entonces fue cuando vi la cara encima mía. Y ya cuando me dijo que no lo llamara, que si lo llamaba te mato, cuando no lo llames que te mato. Y es cuando ya empecé ya a notar todo. Encima mía, como de pie encima, así echado encima mía. Sí, era la cara alargada, la nariz grande, poco pelo y los ojos, no sé cómo te diría, con un rasgón alargados. Dije, ay Dios mío, ¿por qué me está pasando esto a mí? Una experiencia aterradora. Hemos resumido mucho su testimonio por la limitación que tenemos de tiempo en la radio, pero realmente cuando estuvimos delante de ella estaba aterrorizada. Su actitud, sus gestos, la forma en que nos lo contaba, hacía pensar que había tenido una experiencia real. Ella lo había vivido, pero ¿había sido una presencia o había sido un trastorno del sueño? Ella nos relata que siente, primero que se despierta porque siente un aire frío, luego no se puede mover, su marido duerme al lado de ella y no se entera de nada. Ella ve una cara sobre ella, inclinada sobre la cama, reconoce los rasgos y lo que es más terrorífico, nota cómo ese ser mete la mano debajo de su pijama y la sube. El problema de los visitantes de dormitorio es que los síntomas son muy parecidos a la parálisis del sueño. ¿Qué síntomas tiene la parálisis del sueño? Bueno, pues normalmente siempre es en el momento que te despiertas y es una sensación de no poder moverte. Te quedas paralizado. Sí que mueves los ojos, estás consciente de tu entorno. Por ejemplo, ella veía a su marido al lado, ¿no? Eres consciente de si es muy de noche o ya es de día, si entra la luz por la habitación. Es decir, una parte de tu cerebro está despierta, pero tu cuerpo no responde ante los estímulos del cerebro. Alucinaciones. Normalmente hay miedo porque estas alucinaciones te provocan ese miedo. Un miedo intenso. La presión en la persona, muchas veces siente que le están presionando el cuerpo, que no pueden respirar, sienten que les falta el aire. Y todos estos síntomas son muy parecidos a cuando hay un visitante de dormitorio. De ahí el problema muchas veces de distinguir si estamos ante un caso de visitantes de dormitorio o es una parálisis del sueño. La pregunta que le hicimos a esta persona fue directa. ¿Cuántas veces te ha ocurrido esto? Y ella nos dijo que solo le había ocurrido una vez. Estadísticamente todos tendremos a lo largo de nuestra vida una parálisis del sueño. Viviremos una experiencia parecida. De igual forma veremos un ser o no veremos nada, nos sentiremos que nos ahogamos, no nos podemos mover. Todos estamos sujetos a este tipo de experiencias. Así que intentamos ahondar un poquito más en su problema. Y vino una segunda parte. Bueno, aquí nos encontramos ante el dilema de si visitante de dormitorio por una presencia o visitante de dormitorio por otro tema más paranormal, que es lo que nos gusta a nosotros, y la encuestamos sobre eso, sobre el tema de las personas que habían vivido en la casa, si había habido algún hecho trágico en esa vivienda, en los alrededores, y lo que era más terrible también, ella reconocía la cara de ese ser. Pero no sabía quién era, o sea, la cara le resultaba familiar, pero no sabía quién era, y de hecho sigue sin saber quién es. También le preguntamos si tenía marcas en el cuerpo. Muchas veces en este tipo de experiencias las personas aparecen con arañazos o pequeñas heridas. Estas heridas tienen una característica. Todas aquellas que estén fuera del alcance de la propia persona se pueden considerar extrañas. Por supuesto, si aparece una herida en una pierna donde tú te has podido rascar y hacértela inconscientemente, no la consideramos como que pueda ser, que podría ser, pero no consideramos que sea algo paranormal. Ahora, si apareces con un arañazo en la espalda o en una zona donde tú no llegas, es para plantearse si estamos ante una presencia realmente. Además, también le preguntamos sobre esos cambios físicos que se pueden producir en una estancia. Descenso de temperatura, extraños olores, ruidos, sonidos persistentes. Nada de eso ocurrió. Nada de eso, pero está claro que ella vivió algo porque el miedo que sintió mientras nos acompañaba por la casa era un miedo real. Charo ha adelantado algo muy importante.
algo que por tiempo nos vamos a contar ahora. Lo dejaremos para la próxima vez. Esta persona, aparte de esta parálisis del sueño teórica, tenía una experiencia terrible en su anterior domicilio que tuvieron que abandonar, y al domicilio que acudimos. Ellos se tuvieron que trasladar de casa y tuvo esta vivencia un poquito antes de marcharse de la casa. Pero todavía pudimos visitar la otra casa y ver cómo ella tiene pánico en la casa, y un pánico tremendo en la habitación donde le sucedió. Una habitación que, amigos y amigas, nos dio un montón de sorpresas. Sorpresas que a día de hoy seguimos estudiando, porque montamos un sistema de vigilancia en este domicilio, en este escenario, en busca de aquello que aterrorizaba a esta persona. Pero como ya lo decimos, lo dejaremos para la próxima vez. Somos muy malos. Somos malísimos. Hola, Marisol. Hola, buenas noches a todos que estáis escuchando Años Luz. Amigos y amigas, la semana pasada abríamos el archivo y os presentábamos un caso. El caso de una mujer que había sido atacada en su cama, una experiencia terrible, una experiencia quizás de parálisis del sueño o quizás algo más extraño. Pero os dejábamos con la miel en la boca porque había algo más, ¿no, Charo? Fuimos muy malos, Joseba. Les dejamos con las ganas de saber qué pasaba. ¿Y qué pasaba? Uy. Pues lo que sucedía es que nuestra testigo tenía pavor de estar en esa casa. Ellos habían abandonado la vivienda, se habían trasladado a otra muy cerquita de la primera y estaban trasladando todo el material, todos los muebles, todo. Y ella tenía verdadero terror de quedarse en la casa sola, porque según nos relataba ella, ninguno de los miembros de la familia había sufrido ningún tipo de experiencia paranormal en la casa. Ninguno había notado la presencia, ni había notado nada raro. Pero ella, cada vez que entraba en esa casa, sentía unos escalofríos tremendos y sentía una presencia. Una presencia que incluso la había obligado a abandonar la casa corriendo, dejando la ropa sin tender en el suelo, en busca de su marido para que la acompañase. Un año después conseguimos que esta persona nos acompañase hasta este escenario, hasta este piso, para indagar, para conocer cómo se sentía, para que viese principalmente ella que la fenomenología en ocasiones hay que enfrentarse a ella y es la mejor solución. ¿Escuchamos un poquito lo que pasó? ¿Vale? Es que es entrar y empezar, ¿sabes? Como algo que me corría y le dije, lo siento, pero para mí que está aquí conmigo, yo me voy. ¿Pero dónde vas? Que no, mira. Le dije, mira los pelos. Y era él. Era él. Un escalofrío por todo el cuerpo. Dije, pues si no está más que conmigo, si a ellos no les hace nada más que a mí. Dios, está donde yo estoy, va él. Te voy a decir una cosa, me tiemblan las piernas. Tengo un escalofrío. O sea, ¿sientes la presencia Sí. en estos momentos Sí. aquí? ¿Junto a ti? Es que no sé si está junto a mí o qué, pero yo no sé más que... Mira, tiemblo y no es de frío. Dice, ¿tienes frío? Digo, no, no tengo frío. Estábamos en el escenario, estábamos en este piso deshabitado con esta persona y estaba muy nerviosa. El piso estaba totalmente vacío, ya no quedaba ningún mueble, no quedaba nada. Bueno, yo no sentí nada. Cuando fuimos, pues estaba el ambiente de un piso que está deshabitado, que lleva un tiempo frío. deshabitado, que está frío, porque además creo recordar que era octubre o noviembre, ¿no? Y hacía mucho frío, esa noche hizo mucho frío. Sí, recuerdo que hacía frío, pero tampoco hacía frío en la casa, no estábamos ahí perdidos en medio de un páramo, ¿no? Para pasar frío, estábamos en una vivienda que estábamos sin calefacción, pero se estaba bien. Pero sin embargo ella estaba destemplada. Ella estaba temblando, tenía verdadero pánico de estar allí, incluso estando nosotros con ella, le temblaban las manos, no tenía frío. Ella decía que sentía un frío dentro de ella porque notaba su presencia. Así que, amigos, como ya os hemos dicho, la mejor manera de enfrentarse a ese tipo de experiencias es ir de cara a ellas. Hay que entender que el cine, la televisión, ha hecho mucho daño a la fenomenología paranormal, agrandando todo ese tipo de sucesos y complicando muchas veces la investigación de aquellos que buscamos respuestas. Porque no es lo mismo presenciar un fenómeno que sufrirlo, y esta persona lo sufrió. Bien, estábamos en el escenario y íbamos a estudiarlo, íbamos a descartar todo aquello que pudiera ocasionar que esta persona sintiese ese miedo. Puede haber ultrasonidos, corrientes, todo aquello natural
que en muchas ocasiones pasa por algo paranormal, pero que en cuanto lo estudias y lo descartas, el fenómeno acaba. Pero pasó algo. Llevábamos un aparatito que hemos llevado en alguna ocasión y ese aparatito empezó a pitar. Bueno, para aquellos que ya nos conozcan, hemos hablado muchas veces de estos talkies. Estos talkies no podemos explicarlo, no sabemos el por qué, pero hay veces que cuando estamos en un sitio donde se ha producido un fenómeno paranormal, se vuelven locos. Uno de ellos empieza a pitar como un loco y no para, o sea, es un pi, 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 y curiosamente solamente pasa en los sitios donde hay una fenomenología, porque de hecho, pues la primera vez que nos pasó, los probamos en casa, los llevamos a un técnico. A técnicos, y yo lo mandé a la casa y me dijeron que no les pasaba nada. Y bueno, yo los he tenido en casa encendidos y yo no los he sobrealimentado, les he metido en frío, les he aplicado electromagnetismo y no hace nada. Sin embargo, la primera vez fue en el hospital del Toras, ¿recuerdas? Sí. Se volvió loco, allí empezó a pitar como un loco, no sabíamos por qué, en un sitio determinado, porque fue movernos a otro sitio y dejar de pitar. Nos pasó cuando estuvimos en Vizcaya, que también pitó en un sitio muy determinado, y nos volvió a pitar aquí, nos volvió a pitar de forma increíble. En un escenario donde siempre, este walkie, siempre que un escenario tiene algo extraño, pita. Vale, un barrio fotográfico. Eso significa que está, ¿verdad? No lo sabemos. Sabemos que se No, tú me das que han frío el cuerpo. ¿Sí? ¿Has notado algo? Frío. Bien. Eso no quiere decir nada, ¿vale? No te preocupes. Mira. ¿Tienes escalofrío? Mira. Vale, tranquila. No pasa nada, ¿vale? ¿Qué hora es? Son las 2:20 y el walkie acaba de empezar a pitar. Hay un pequeño descenso de temperatura, no se aprecia nada. Escalofríos. Tranquila, que estamos aquí nosotros. No va a pasar nada, no va a pasar nada. Es lo que hemos hablado antes, esto es un niño. ¿Y qué hace? Llama la atención. Bueno, pues queremos que, ya que estamos aquí y estamos perdiendo la noche, dinos algo. ¿Quién eres? ¿Qué quieres? Estamos en el número 6, hemos puesto las cámaras de vigilancia, no consigo hacer que funcione. ¿Por qué? Y es el susto que me ha dado en la oreja el detector. Bueno. La noche empezaba fuerte, empezaba a haber ciertas anomalías, empezaba a pitar el darky. Y no iba a ser lo único que pasaba esa noche, ¿verdad? Las cámaras, mi vida es como... ¿Qué pasa? ¿Qué pasaba? Sí, porque hubo varias cosas. Vale, es que ahora me has dejado un poco a cuadros. El aporte de la habitación, pero vamos a centrarnos en las cámaras. Empezaron a fallar las cámaras. Empezaron a fallar las cámaras cuando el walkie empezó a pitar. Además, creo recordar que el walkie lo dejamos... Empezaron a pitar 2. En el siguiente corte vamos a comprobar que empezaron a pitar 2. Hubo una serie de anomalías. Vamos a meter el siguiente corte y la comentamos. Estamos controlando 4 puntos con cámaras de vídeo, que son los 4 puntos más importantes, y a la vez estamos grabando el audio. No se ve nada, ya el detector de movimiento está en medio de la habitación y no... y nada de nada. Bien, ahora acaban de empezar a fallar con las cámaras. Ahora tenemos 2 talkies locos. ¿Ese es el que llevas tú encima? Sí, este es el que yo he llevado encima. Pero aparte del pequeño descenso de temperatura que hemos notado físicamente, que no en los aparatos, todo sigue normal. Voy a intentar a ver si se quiere comunicar conmigo a través del H4. Charo en estos momentos está sola en la habitación intentando comunicarse a través del H4 con la presencia o con lo que quiera ser. Vale, estamos tú y yo solos aquí. ¿Quieres comunicarte conmigo? Primero decir que esto no es ningún tipo de aislamiento porque estoy sola en la habitación. Controlada con las cámaras, pero estaba yo a 2 metros. No es un aislamiento. No es un aislamiento, yo estaba con la luz echada y lo único que intentábamos es en la habitación en la que vio la presencia comunicarnos. Llevaba el H4 en la mano y los cascos puestos para ver si se obtenía algún tipo de registro. Una voz directa. Una voz directa, sí que más hubiera querido yo que hubiera habido una voz directa. Pero no contestó. No hubo respuesta. No hubo respuestas, ¿no?
Bien, en definitiva fue una noche entretenida, con algunas anomalías no significativas, pero que sirvió sobre todo para que esta persona comprobase, se enfrentase a sus miedos y tuviese la oportunidad de volver a su casa. Bien, ellos ya estaban viviendo en otro edificio, en otra casa. Allí no tenían ningún tipo de fenomenología, no había vuelto a tener ninguna experiencia, ya que en esta casa no había vuelto, porque ya no vivían allí. Estaban viviendo en otra, y en esta otra no habían tenido ningún tipo de fenomenología. Ella no había vuelto a tener ninguna presencia, no había vuelto a tener miedos, con lo cual podemos pensar que el fenómeno podría estar relacionado con esa casa, ya que nos contaron que los anteriores inquilinos de la casa sí habían tenido alguna experiencia también que, bueno, pues por lo que nos relataron podríamos considerar que lo que sea estaba en la casa, no era algo que la acompañara a ella. Así que, amigos y amigas, podíamos estar toda la noche, pero no tenemos más tiempo. Nos escuchamos la semana que viene. Amigos, buenas noches y gracias por estar ahí. ¿Y dónde está la cuarta dimensión? Bueno, eso es pura teoría. Nadie sabe exactamente qué es la cuarta dimensión ni si realmente existe. Todo lo contrario, doctor. La cuarta dimensión es tan real y verdadera como lo son las otras tres. Más aún, no podrían existir sin ella. Caballeros, todo lo que les pido que hagan es que asistan como testigos a la demostración de la posibilidad de movimiento en la cuarta dimensión. Solo se trata de un modelo experimental. Para llevar un hombre se necesita uno más grande. ¿Para llevar un hombre a dónde? Al pasado o al futuro. Crononautas, viajeros del tiempo. Yo apostaría que muchos de vosotros en algún momento habéis deseado tener una máquina del tiempo para retroceder algún instante de vuestra vida. Ese momento en el que desearíais cambiar algo, o añadir algo, o quizás avisaros de algo. Hola, Marisol. Buenas noches, amigos. Yo, más que viajar a mi pasado, me gustaría viajar a la vida de mi admirado Leonardo da Vinci. Me encantaría poder viajar hasta esa época. Yo no sé, ahí la higiene iba a estar un poco discutida, pero bueno, cada uno tiene su capricho, ¿no? Pero estamos ante una realidad, estamos ante una posibilidad de viajar en el tiempo. Si nos ponemos en plan romántico, en plan místico, cualquiera nos diría que con tan solo mirar a las estrellas cualquier noche estaríamos retrocediendo al pasado, ya que esa luz que nos llega hasta nosotros hace muchísimos años que ha partido de su punto de origen. Y quizás esas estrellas o aquellos planetas que la rodean ya ni estén ni existan, que sería otra de las cosas que podemos debatir en algún momento. Si lanzamos una misión hacia algún exoplaneta, cuando llegase allí, ¿existiría? ¿O esa luz que nos ha llegado a nosotros ya solamente son restos de aquello que hubo en tiempos? Nos estamos desviando del tema, Joseba. Como siempre. Nuestro tema hoy era los viajes en el tiempo. Viajes en el tiempo, claro. Estamos acostumbrados por la literatura, por el cine, a ver esas máquinas del tiempo, a los Terminator que llegan a destruir, pero que en realidad cuando hablamos de viajes en el tiempo tiene una característica, varía según la velocidad. Curioso, Eso... ¿verdad? ¿Quién lo iba a decir? Pues yo que soy ignorante. Eso dijo Einstein, gran amigo Einstein. Imaginaos que estéis sentados en una mesa y uno de vosotros os levantáis y empecéis a dar vueltas alrededor de esa mesa. Pues aunque os parezca mentira, el tiempo para aquel que está corriendo alrededor de la mesa será muy diferente al que está sentado. Muy diferente, pero casi inapreciable. Para tener una cierta capacidad y apreciar esa diferencia de tiempo, deberíamos coger una nave, situarla en la órbita de la Tierra, ponerla a la velocidad de la luz y hacerla girar un año alrededor de la Tierra. Cuando ese año transcurra, en la nave habremos vivido un año, pero en la Tierra habrán pasado 7. Eso es que es un viaje en el tiempo. Bueno, los temas que vamos a hablar hoy, el tema del que vamos a hablar hoy, no van a pasar 7 años, va a pasar un instante. Porque claro, todos estamos de acuerdo que viajar hacia el pasado, hay muchos teóricos que dicen que sería imposible. Viajar hacia el futuro sería factible, pero haría falta mucha energía, una máquina, una tecnología. Pero hay momentos en la vida de personas que parece que el tiempo viene hacia ellos, curva ese espacio real y los traslada a otro tiempo, a otra dimensión. Hay historias increíbles en las que los protagonistas, en un momento, en un instante, sin hacer nada, ni correr alrededor de una mesa, ni nada, se han visto en otra época, en otro momento.
y está documentado. Tenemos algunos casos recogidos por varios autores. Por ejemplo, Viajes en el tiempo, de Vicente Fuentes, es un libro en el que comenta numerosos casos de personas que en un instante, sin hacer nada, se han visto en otra época. Y Ramón Navia Osorio, en sus Dimensiones en el planeta Cobaya, cuenta unos casos muy interesantes ocurridos en Barcelona. Nosotros también hemos recogido algún caso curioso, simple, de esos viajeros en el tiempo, o quizás de ese tiempo desdoblado que se han encontrado personas. La verdad es que esto es muy curioso porque son instantes, son pequeños instantes que a lo mejor para el protagonista duran mucho tiempo, pero son unos pequeños instantes en el que de pronto su entorno ha cambiado totalmente y se encuentra en otro momento, en otra época, en otra dimensión. Y casi siempre es en el pasado, ¿no? Entonces, es muy curioso. Eso es muy curioso, sí, mira. Sí, los casos que nos han llegado a nosotros siempre cuando es hacia el pasado. Te estaba escuchando y yo decía, es curioso que todo el mundo viaje al pasado, ¿no? Posiblemente porque ya lo conocemos y identificamos lo que estamos viendo. Lo curioso sería viajar al futuro y no saber dónde estás, ¿no? No identificar lo que estás viendo. No reconocer aquello que para ti no sería algo habitual, que hayas visto, que hayas leído, que te hayan contado. Imagínate un viajero del siglo XV ahora, en el siglo XXI. Tendría que estar alucinando. Nos quemaría a todos por brujos. Bueno, pero imagínate, ¿no? Sale de su pequeña casa en su aldea, sale y de pronto se encuentra en una avenida llena de coches, la gente con el móvil por la calle, el ruido, las luces. Tendría que ser diabólico. Agua corriente, electricidad, magia. Quemados por brujos. Pero tú tenías un caso. Bueno, tenemos un caso muy interesante. Un caso entre casos, claro. No tenemos más tiempo para Tenemos un caso desarrollar. muy interesante en el que los viajes se producen a una época muy romántica y creo que ese caso podríamos desarrollarlo algún día porque es un caso que tiene unas connotaciones históricas muy interesantes. Pero esta noche os vamos a contar dos pequeños casos, dos pequeñas anécdotas, podríamos decir, y uno lo situamos pues a finales del siglo XX, cuando éramos jóvenes nosotros. Cuando una persona más o menos de unos 50 y pico años ahora tiene la novia en otro pueblo, nos situamos en Teruel, en Bronchales, en un pueblecito muy bonito de Teruel, una zona muy bonita en la que se dan numerosos casos de avistamientos ovni y de ataque de ganado. Bueno, pues nuestro protagonista viaja desde Griegos a Bronchales para ver a la novia, pasa la tarde con ella, recuerda que es verano, que hace mucho calor, que lleva las ventanillas bajadas del coche, que no se le hizo muy tarde porque al otro día tenía que madrugar para ir a trabajar. Pasa la tarde con ella, el rato después de trabajar, lo típico, ¿no? Y cuando vuelve, va por esa carretera comarcal. Bueno, los que no conocéis la zona, imaginaros una carretera comarcal a finales del siglo pasado, bueno, años 70, 80, pues las carreteras no estaban en las condiciones que están hoy en día, ¿no? Rodeada de árboles, una zona muy bonita. Y, bueno, va por la carretera y de pronto ve un carro que le llama la atención porque es el típico carro que él identifica como el que se da en la zona de Galicia. Un carro con unas ruedas de madera y tirado por unos bueyes. Dice, no puede ser. Y en ese momento su mente dice, no puede ser, lo que estás viendo no puede existir, ¿no? Y hace un pequeño quiebro con el coche y cuando endereza, el carro no está. Él llega a casa, parece una tontería. No está, no lo ve o es que no está. No está, el carro ya no está. Ha sido como si en un momento hubiera viajado a una época y un sitio distinto y hubiera visto pues a un carro tirado por bueyes con unas ruedas de madera. Imagínate si hace años que ya no existen esos carros, ¿no? Uh-huh. Y la sensación que tiene es que ha visto algo que no tenía que haber visto, que no está en nuestra época, ¿no? Y bueno, no lo comenta, incluso pasa mucho tiempo antes de comentarlo y tiene una sensación pues rara, ¿no? Como de miedo. ¿Qué he visto? ¿Qué me ha pasado? ¿Me lo he imaginado? No he bebido, estoy bien, es un día normal, no vengo de juerga ni nada. Sin embargo, hizo ese pequeño quiebro para evitar algo que no podía estar ahí. Exacto. Retrocedamos, viajemos en el tiempo al pasado, año 1995. Yo trabajaba en una empresa de montajes eléctricos y un día comiendo con unas personas
de Iberdrola. Uno de ellos me pregunta, tú te dedicas a estas las cosas raras, ¿no? Y yo, como siempre, digo, pues sí, digo, esperándome alguna coña, ¿verdad? Pero no, el hombre muy serio, ya un hombre casi que al borde de la jubilación, me dice, mira, yo lo que te vas a contar te lo cuento porque tú me vas a creer. Y dice, yo un día estaba en la Gran Vía, en Logroño, nos situamos en Logroño, capital de La Rioja, en la Gran Vía, salía de una tienda de comprar y cuando salí de la tienda yo percibí que algo no era normal. No era el olor, no era el sonido, no era el color, no era el calor, no era el clima. Me llamó la atención que vi pasar un coche, un R12, luego pasó un 127, un 1500, y empecé a pensar que quizás se trataba de algún tipo de exposición de coches antiguos que se habían juntado y estaban circulando por la Gran Vía. Pero cuando miré a mi alrededor, la gente iba vestida muy setentera. Y me dice, yo viví los 70 de chaval. Y ese ropaje, esos pelos, esas formas de andar, esa ropa, ahí me recordaba a los 70. Yo le pregunté, digo, pero ¿y la Gran Vía había cambiado en algo? Porque esa calle ha evolucionado varias veces en la historia. Y dice, yo no sé cómo estaba la calle. Dice, yo solamente recuerdo que los coches eran muy, muy antiguos, que la gente vestía de forma setentera o sesentera incluso. Dice que cuando pestañeé y giré la cara, todo volvió a la normalidad. El ruido, el calor y el frío y los sonidos. Es como si el tiempo se curvase y nos permitiese no viajar hacia él, sino que él viniese hacia nosotros, ¿no? La verdad es que es una situación muy curiosa. Por ejemplo, uno de los casos que comenta que sale de casa y de pronto se ve que está en otro sitio, ¿no? Está en su calle, pero su calle no es su calle. Su calle está distinta. Las casas siguen siendo las mismas, están más nuevas, pero la calle es de tierra y te encuentras... son instantes, simplemente es un instante en el que parece que algo no es normal, ¿verdad? Algo no es normal. Te das cuenta que no estás donde tienes que estar, ¿no? Que tu alrededor no corresponde con tu época. Tiene que ser una sensación tremenda. Es muy extraña, muy extraña. Yo tuve una experiencia de curvatura de tiempo, pero no viajé a ningún lado. Simplemente fui testigo de la aparición de una persona que desapareció en un clic, en un abrir y cerrar de ojos. Giré la cabeza y cuando la volví a dirigir hacia él ya no estaba. Un viaje del tiempo, un despiste mío, el hombre más rápido del mundo, vete tú a saber. ¿Y si fue él el que viajó en el tiempo? También podría ser. Hablamos de multiversos. Igual entre ellos se te cruzan. Cuando comentamos esas voces inteligentes de las parafonías, ¿de dónde provienen? ¿Son pequeñas inclusiones que llegan de otro espacio-tiempo? Creo que nos estamos yendo de tema. Amigos, amigas, de verdad, es un tema apasionante, pero se acaba el tiempo. Y Marisol, si no, nos va a cortar. Pasad buena noche. Buenas noches, amigos. Buenas noches, Marisol. Hoy traemos una historia que esperamos os guste a todos. Una historia en una zona preciosa en el norte de España que nos trajo de cabeza durante mucho tiempo y que todavía la recordamos con mucho cariño y de la que hablamos muchísimas veces. Así es, Marisol, amigos de Años Luz. Una historia que nos hizo viajar hasta la provincia de Vizcaya, como bien ha dicho Charo, hasta una zona paradisíaca. Aunque cuando llegamos allí nosotros nos recibió una torrencial lluvia que complicó un poquito la investigación, pero nos vimos obligados a viajar hasta Vizcaya por lo interesante del caso. Nos llamaron porque había una casa en la que se producía una serie de fenómenos y nos llamó bastante la atención. Los propietarios de la casa la tenían para pasar el fin de semana, no era la casa habitual, no era la vivienda de todos los días, y empezaron a pasar cosas que les quitaba las ganas de ir hasta allí los fines de semana. Sobre todo a una de las protagonistas. Sobre todo a una de las protagonistas. Cosas que a lo mejor no les daríamos importancia, pero que todas juntas pues parece formar una historia, ¿no? Había pequeños detalles como que la perrita, tenían una perrita pequeñita, no quería entrar en la vivienda. Cuando entraba, pues se quedaba quieta, estaba muy nerviosa, cosa que no pasaba cuando estaba en la vivienda habitual. Podríamos pensar que podría ser por estar en una vivienda que no es la suya. Pero la propietaria nos decía que conocía muy bien a su perrita y que mientras en su casa dormía todo el día, aquí ella estaba muy, muy nerviosa. Hubo algún accidente. Hubo una serie de accidentes complicados, imposibles, que llamaron la atención lo suficiente para que esa persona se pusiese en contacto con un buen amigo del sur de España
y él nos relató pues parte del caso. Accidentes sospechosos, accidentes casi imposibles como picaduras de víboras o pequeñas caídas de una pequeña altura y con una complicación terrible de daños de rotura de huesos, ¿no? ¿Qué fue el peroné que se rompió? Ay, ahora no lo recuerdo, sí. Me has pillado. No recuerdo, sí, pero fue un pequeño escalón y se jugó. Pero había más, había más. Hablamos largo y entendido. La primera conversación telefónica que manteníamos con estas personas nos hizo pensar que allí había algo y teníamos que viajar. Algo que en principio no podíamos diferenciar si trataba de un tema ufológico o de algo parapsicológico. Y cuando digo que no podemos diferenciar es porque cuando nos relató in situ esta persona, nos relataba que la visitaban por la noche, la levantaban de la cama y se la llevaban. Oigo dar como la 1, oigo los cuartos, 1 menos algo sería. Y habíamos dejado la puerta, lo que es la puerta que da al pasillo, la habíamos dejado un poquito entreabierta. Entonces de repente miro para la puerta y veo a una señora y llevaba a una niña de la mano, concretamente de la mano izquierda. La señora tenía el pelo largo y la niña también tenía el pelo larguito. Bueno, de repente la niña se suelta y va al colchón donde yo estaba, se me echa encima, pues como queriendo jugar. De repente noto como si me levantan de la cama y me traen por todo el pasillo, a mí me sacan a la calle, a la que se ve desde la cocina, cierran la puerta y no me dejan entrar. Me vuelven a coger, me vuelven a subir por el mismo sitio y yo me vuelvo a la cama. Y luego, otra cosa, estando sentada en el comedor que está al lado de la cocina, es cuando estás así sentada y de repente vas y le haces así, miras y ves que pasan sombras. Yo no te digo que sean sombras de gente mayor o gente pequeña, pero ves sombras. Que la puerta que da de entrada al comedor grande, de repente empieza sola, pim pam, pim pam, pim pam. Es el testimonio de la mujer que menos problemas tenía con ir a la vivienda. Es cierto, las protagonistas pues teníamos representado todo tipo de actitud, desde la que lo ve como algo normal, la que tenía un miedo atroz y una joven que lo contaba como el que te cuenta, pues no sé, que ayer había salido y se lo había pasado muy bien. Una naturalidad increíble. Nosotros fuimos porque nos llamó mucho la atención lo que nos contaron, especialmente pensamos que podría haber algún tema ufológico, pero cuando llegamos allí comprobamos que ninguno de los indicios indicaba que esas sombras o esos niños que se las llevaban y se la llevaban fuera de la casa pudieran tener algún tipo de origen ufológico. Al contrario, parecía que en la vivienda había algo que, bueno, quería interactuar con los dueños de la casa. Y interactuaba de diferentes maneras. Interactuaba provocando a veces ruidos, pequeños golpeteos, esas sombras que veían, ruidos en el desván, que estuvimos, ¿te acuerdas que se grabó una parafonía increíble allí también? El sótano, un sótano que tenían bajo la casa también, con una bajada terrorífica de película, pero que era muy interesante. Pero que nos llamó la atención por lo que acabas de comentar. Había una niña que veía y en ocasiones se podía comunicar con ellos. No es que hablase, sino algo fluido, pero nos contó algo que nos hizo saltar del asiento en un momento. ¿Lo oímos? Lo oímos, sí. Que estaba en la cama y apareció en la puerta de enfrente de mi habitación, apareció un niño rodeado de una cosa roja. Luego también apareció una mujer al lado mío que me sonreía y luego antes cuando iba por el pasillo había unos niños que iban detrás mío. Y el otro día cuando llegué, había un señor que estaba en la esquina de la lámpara de la cocina. Así, encorvado, como si fuera con una carretilla, un señor y le empezó a tirar piedras a la señora. Yo estaba despierta. Entonces la señora
de repente desapareció y el señor se volvió a meter hacia ella. Sí, el niño que vi tendría alrededor de 13 años, 14, y los niños que veo que estoy viendo ahora tendrían una niña de 8 años o así y otro de 7, que iban de la mano jugando. Estaba dormida con mi madre y estaba dormida, pero no paraban, como si quisieran jugar, ¿no? Y me movían, me tocaban las manos, pero yo sentía que eran niños, porque eran como que estaban hablando entre sí, como estaban tocando los pies y así, para hablarse, como para despertarme, para jugar. La señora me ha querido hablar, pero yo no, porque la señora me decía, pero me hacía como gestos, o sea, por ejemplo, estaba así, y yo estaba tumbada, y ella me estaba mirando así, ¿no? Y cuando yo la miré así, la miré y me asustó un poco, y de repente apareció el señor y ya se le puso más triste la cara. Entonces el señor, con una cara, con una sonrisa pero mala, le empezó a tirar piedras. Entonces ella hubo un momento que desapareció. Y antes, cuando iba hacia el baño, que era ahora, había unos niños pasando iban hacia el trastero. Y hacia el trastero que salimos disparados cuando acabo de contarnos esto. Sí, hicimos un montón de fotos, grabamos, pero no hubo manera de que captáramos algo. Nada se vio, nada quedó reflejado en la cámara, nada captó la cámara tampoco de fotos, pero sí que me gustaría recalcar que, si recordáis la semana pasada, hace 2 semanas. Sí, para aquellos que ya estáis siguiendo la sección, seguro que lo reconocéis. Bueno, la vez anterior os comentamos que teníamos un talkie que, pues parece ser que es un detector de algo que de vez en cuando se vuelve loco. Y cuando nos estaba contando esto, habréis escuchado al talkie cómo se empezó a volverse ahí, cada vez, a pitar. ¿Verdad? Cada vez que se hacía referencia a alguno de los incidentes de la casa, el talkie comenzaba a pitar. Sí, fue una noche muy movida. Hasta que saltó totalmente y se volvió loco. Imágenes de esas situaciones las tenéis, ya sabéis, en nuestro canal de YouTube para Psicoodney, por si queréis ampliar la información. Pero estuvimos allí muy a gusto con esta familia, sí. Porque es una familia muy valiente y que decidió enfrentarse encantadora. enfrentarse al tema como hay que hacerlo, de cara, porque hay que entender una cosa: los fenómenos poltergeist estamos acostumbrados a verlo en televisión, en cine, exagerados, distorsionados. Los fenómenos poltergeist son como un crío, como un niño pequeño que llama la atención. Cuanto más casos se les hace, más fuertes son, esporádicos de por sí, y a veces pueden ser aterradores por la situación en la que vives. Nadie quiere ser, yo sí quiero ser testigo de un fenómeno poltergeist, pero como decíamos hace unos días, una cosa es vivirlo y otra cosa es sufrirlo. Pues y esta familia lo sufría en parte. Vamos a escuchar a la tercera en discordia, a la que más miedo tenía, cuando hablamos ya con ella en otra ocasión, que recordaba cómo fueron aquellos momentos. Bueno, aquello cuando empezó, la verdad es que ahora ya lo tengo como guardado ahí en la memoria, pero ¿cómo lo viví? Pues como una situación que me mantuvo ahí, pues como con mucho miedo, con muchas situaciones que vivíamos, que no entendíamos, que no sabes si estás pensando con la cabeza o de repente se te está yendo, situaciones, sensaciones que vives, ¿no? Ahora ya ha pasado el tiempo y aún así todavía me cuesta un poco entrar en esa casa. De hecho, la tengo como casa rural y hay gente que viene y nadie sabe nada de la casa, hay quien te pregunta, ¿no? O sea, como que tiene sensaciones extrañas y tal, y yo tampoco cuento nada, ¿no? Porque pertenece un poquito como a la intimidad. Es cuando vivimos la experiencia con vosotros, ¿no? No sé, es como algo así como si fueran 2 casas. Es una cosa rarísima, ¿no? Como de día es pues mucha tranquilidad, mucha paz, mucho tal, y luego de noche pues yo no sé, y luego la verdad pues eso, ¿no? Que empiezas a, lo que te digo, ¿no? A experimentar cosas. Si decides como mirar para otro lado y no hacer caso a todo eso, pues simplemente sigues tirando y efectivamente se disfruta de esa paz que en esa casa. Es que es verdad que es una casa maravillosa. Maravillosa. Cierto, una gran paz. Yo me hubiera quedado allí muy a gusto. La casa es preciosa y el entorno es paradisíaco, yo me hubiera quedado muy a gusto allí.
Y encima con fenómenos, ¿qué más queremos? Con fenomenología. Hemos pensado muchas veces en alquilarla como casa rural, ¿verdad? Sí, estamos ahí sí, pendientes, dimos con un grupo de amigos y hacer experiencia, porque aunque el fenómeno ha remitido, porque con el tiempo y el seguimiento que hemos hecho a esta familia, nos hemos dado cuenta que el fenómeno ha remitido, sí que queda un pequeño rescollo que en ocasiones surge y provoca pues esas curiosidades a la gente que decide pasar ahí el fin de semana. El fenómeno no es agresivo, el fenómeno no es peligroso, está allí y a veces guarda relación, porque lo que nos relataba la niña de esta persona, de ese hombre mayor, de esa mujer, pudimos ir constatando, documentando. Después hemos ido investigando sobre la casa y demás, y es muy curioso que la historia que nos contaba la niña podría tener su origen en la historia de la casa, ¿no? De quién la construyó, de quién vivió allí, de lo que pasó en esa casa. Una casa preciosa que, como tú decías, tiene un sótano, un desván y 2 pisos, que es impresionante. Es una casa de verdad. Yo os daría muy a gusto en la dirección para que fuerais a pasar unos días, porque el sitio es maravilloso. Yo vine encantada, ¿no? Y la familia, siempre lo hemos dicho, así fueron encantadores, y no me extraña que, bueno, si entras en la página de la casa, pues todos son buenas críticas hacia ellos, ¿no? En definitiva, fuimos testigos de algunas anomalías en las grabaciones de audio, fallaron cámaras de vigilancia, sobre todo llegó a fallar una cámara de vigilancia en una de las habitaciones foco, precisamente de donde estos niños, digamos que secuestraban a la protagonista mayor. Sí, es verdad, hubo... bueno, ¿y recuerdas la cámara que vibró sin saber por qué vibraba? Pusimos las cámaras de vigilancia en las habitaciones y una empezó a temblar. A temblar, sí, fue muy curioso. La verdad es que tuvimos unos registros muy, muy curiosos, pero que, en contra de lo que solemos decir otras veces, tenían bastante relación con la vivienda. Con la historia de la vivienda. En fin, amigos, otro pequeño caso muy, muy resumido que os hemos contado esta noche y que esperamos que haya sido de vuestro interés. Un saludo. Un saludo, amigos. Nada, íbamos por la carretera a las 5 de la mañana y en el Alto de Orduña, en la Peña Orduña, se veía una esfera como una luna, igual más grande que una luna. Y era de luna llena y la luna nos pillaba a nosotros a la parte de atrás. Pues se veía la luna de atrás y encima de la Peña de Orduña una esfera grande, y de aquella esfera bajaban bolitas como pelotas de ping-pong, caían aplomada y de repente salían todas en la misma dirección, para la derecha, para la provincia de Burgos, y una y otra y otra. Y aquel día iba mi cuñado y la veíamos y digo, joder, ¿qué es aquello? Y nos quedamos acojonados, joder, la luna detrás y otra luna delante. Acabáis de escuchar un testimonio OVNI de un suceso acontecido a principios de los años 70. Uno de los muchos testimonios que en este tiempo que llevamos dedicados a la investigación de este tipo de fenómeno hemos recogido Charollo. Marisol, muy buenas. Buenas noches, amigos. Buenas noches a todos los que estáis al otro lado escuchándonos. OVNIs. Hoy vamos a hablar de OVNIs de forma muy resumida, como siempre. Llevamos media vida, casi una entera, por no decirlo, tras este fenómeno. Si algo tenemos claro es que nunca hemos estudiado una nave. Nunca hemos podido acceder a un OVNI para estudiarlo. Estudiamos testimonios y esos testimonios nos los dan los testigos. Testigos, la parte más importante de un avistamiento, de un caso. Da igual que lo que hayan visto sea una luz en el cielo, sea un objeto posado en el suelo, sea lo que sea. Lo importante es el testimonio de esa persona que ha vivido ese momento. Como siempre he dicho, para mí lo importante es seguir al testigo, seguir, no solamente entrevistarlo, sino seguirlo durante un tiempo para ver cómo le ha afectado eso que ha visto. Porque el fenómeno OVNI afecta. Afecta y mucho. ¿De qué maneras? Pues bien, Joseba, tú sabes que hemos recogido testimonios de personas que han visto una luz en el cielo y que se han quedado tan impresionados que desde ese momento han intentado pues saber qué habían visto y han empezado a buscar
Hemos entrevistado a otras personas que han tenido vivencias más fuertes y sin embargo no les han dado ninguna importancia, lo han visto como algo natural. Pero normalmente todo aquel que ha vivido una experiencia OVNI se le despierta el gusanillo de la curiosidad, la necesidad de saber qué han visto. Ha sido una experiencia tan fuerte, tan impactante, que empiezan a estudiar el tema, buscan documentación, buscan personas que les puedan explicar, y eso a veces puede ser un peligro porque pueden encontrarse con personas que no sean las más adecuadas o pueden encontrar una literatura que no sea la más adecuada que les explique lo que han vivido. Que contaminen todo aquello que en un inicio era totalmente puro, no distorsionado. Pero yo estoy seguro que muchos de vosotros que nos estáis escuchando ahora habéis sido testigos de un fenómeno en el cielo. Algo que habéis visto y que no habéis podido explicar. Lo que hoy se define con Fanny. Yo odio el término Fanny. Soy, digamos que un poquito carca y me gusta llamarlo OVNI. ¿A ti cómo te gusta llamarlo? Pues yo también soy un poco carca y como creo que empecé con OVNI UFO, casi me gusta más UFO, me gusta más la denominación inglesa que la española, pero siempre será un OVNI. ¿Pero qué es un OVNI, amigos? Podríamos estar toda la noche para intentar definir lo que es un OVNI. De hecho, lo hemos intentado muchas veces y hemos tenido largos y largos debates. Así que trasladamos esta pregunta, esta cuestión a un buen amigo, a un gran investigador, a Marcelino Requejo. Le preguntamos, Marcelino, para ti, ¿qué es un OVNI? ¿Qué es un OVNI para mí? Pues mira, llevo casi 40 años investigando el fenómeno OVNI y te diré que es muy difícil dar una definición de algo tan complejo. Y siempre me remito a lo mismo. Creo que la verdadera definición la dio a finales de los años 70 un científico soviético que se llamaba Mitrovan Zierev, cuando afirmó ante la comunidad científica que el fenómeno OVNI era algo desconocido a nuestro entendimiento que estaba visitando la Tierra. Es decir, nuestra mente no puede concebir nuestro entendimiento de qué se trata el fenómeno OVNI. Es tan ancestral y está tan arraigado en nosotros desde siempre que tratar de definirlo es prácticamente imposible. Porque claro, escuchando a Marcelino puede surgir alguna duda. ¿Vienen o siempre han estado aquí? No tengo ni idea. Ya sabes que siempre lo digo, no tengo ni idea. No sé si vienen, si han estado aquí, si todo es fruto de nuestra imaginación, si son fenómenos que tienen una explicación y que en ese momento no la encontramos y lo hemos deformado. No lo sé, no sé lo que es un OVNI y contra más me meto en el tema, menos sé de él. La misma pregunta se la trasladamos a Marcelino. Pues ¿de dónde vienen los ovnis? Esa es la madre de todas las preguntas. Si supiéramos eso, sabríamos gran parte de la pregunta anterior, de qué es el fenómeno ovni. Pero por las investigaciones, las entrevistas a testigos, toda la fenomenología y la casuística que he podido recopilar durante bastantes años, y creo que tú también estás muy nutrido en recopilación de datos, al igual que Charlo Lozano, pues vamos a estar de acuerdo en que es un fenómeno de tipo dimensional. Las grandes distancias que tendrían que recorrer estas criaturas mancebas del espacio no están para bromas, para venir en naves normalitas y corrientes como las que nuestro entendimiento conoce hoy en día o lo que nosotros fabricamos. Creo que vienen a través de puentes dimensionales, a través de una tecnología inimaginable para nosotros hoy, pero que dentro de millones de años posiblemente, si el ser humano continúa sobre el planeta, la tendría. Y esa es la gran ventaja que existe de ellos sobre nosotros, es decir, viajan en una situación muy favorable, puesto que conocen los mecanismos intrínsecos del espacio-tiempo para deslizarse hasta nuestro mundo, hasta aquí. La gran mayoría de ellos, creo, de las distintas razas que nos visitan, creo que lo hacen de esa manera. Tecnología. Cuando entramos en este campo, en la tecnología de las naves y recopilamos, vamos al archivo y miramos esos testimonios, nos damos cuenta de que el fenómeno OVNI ha evolucionado según hemos evolucionado nosotros. Los primeros testigos relataban, aquellos afortunados o desafortunados que habían estado en el interior de una de estas naves, nos relataban esas palancas, esas luces. Años posteriores ya empezamos a ver botones en las naves. Cierto. Como ha ido evolucionando nuestra tecnología, pues las descripciones que damos, bueno, que han dado los testigos, van un poquito con la evolución de nuestra tecnología. O tal vez podemos identificar lo que vemos
por lo que conocemos. Evidentemente, si somos incapaces de imaginar, no lo podemos ni explicar. Entonces, para reconocer algo, quizás intentamos asemejarlo a algo que tenemos a diario con nosotros, sea cual sea la época de nuestra vida, años 70, años 90. Si recuerdas, a finales del siglo XIX en Estados Unidos se vieron una serie de naves y la gente las describía como globos. El globo alargado con la bandeja, con la cesta debajo. No exactamente cesta, sino como los cepelines, vamos, vale. Como un globo, como un cepelín, perdón. Es verdad. ¿Vale? Hubo una serie de avistamientos, incluso descendieron y estuvieron hablando con ellos. Y es curioso, estaban identificando lo que veían con algo que estaba en ese momento apareciendo, ¿no? Igual que ahora los testigos hablan de táctiles todo, cuando estamos viviendo en una tecnología que todo es táctil. Por eso yo muchas veces creo que realmente es nuestra mente la que adapta lo que ve para explicarlo. O tal vez no lo imaginamos, vemos algo y llegamos a crear una historia que no es cierta. No sé, me estoy yendo... El fenómeno OVNI es muy complejo. Es muy complejo y es apasionante. Y hoy estamos centrándonos solamente en las naves. Porque, a ver, si se tratase de imaginaciones nuestras, de adaptaciones del cerebro, pero hay infinidad de expedientes abiertos, de casos en los que estas naves han dejado huellas físicas. En el terreno y en los testigos. Exactamente, no solo dejan huella en los testigos y en el suelo. Lo curioso también es que recopilas historias y aunque yo te estaba diciendo que a lo mejor es nuestra imaginación la que nos está creando todo esto, pero cuando recoges casos que son tan similares en puntos distintos y en épocas distintas, en personas que no se conocen, te planteas si realmente lo estaban viendo y si no es nuestra imaginación, sino que es algo real, algo que está ahí y que los testigos lo pueden ver. Muchas veces hemos dicho que el testimonio de una persona, a la hora de relatar aquello que está viendo, depende muchísimo de su formación, de su cultura, de su vivencia. No es lo mismo los europeos, por ejemplo, aquí en España, cómo podemos definir algo que vemos en el cielo, como pueda pasar en África. Veremos posiblemente lo mismo, pero usaremos términos diferentes. Ya lo explicaba Manuel Carballar en uno de sus libros, la experiencia que tuvo en África con... los carros de brujas. Sí, claro, cada uno lo adapta a sus conocimientos. Pero, ¿para qué vienen estos objetos? Bien, ¿para qué vienen los ovnis? Mitrovan Zierev lo tenía muy claro. Algo desconocido a nuestro entendimiento está visitando la Tierra. Es decir, una cosa es real. Visita algo la Tierra. No entendemos lo que es. El fenómeno es extrañísimo. Pero ¿para qué lo hace? Supongo que no será por ver nuestras caras bonitas o porque seamos más inteligentes que ellos o más guapos. Evidentemente, lo que están, digamos, haciendo una prospección por toda la galaxia de aquellos planetas que están habitados. Independientemente del nivel o el grado de inteligencia que habite en ellos, da lo mismo. La finalidad exacta no creo que sea una finalidad salvadora, redentora, ni muchísimo menos. Simplemente pueden tratarse de rutas científicas o comerciales en las que utilizan, como digo, distorsiones del espacio-tiempo para desplazarse. De otra manera no podrían, salvar las enormes distancias que nos separarían de esas inteligencias superiores. Aquí ha abierto Marcel un melón y no lo vamos a desarrollar mucho por tiempo. Son beneficiosos para nosotros, vienen en son de paz. Hay testimonios que hablan de seres de luz, de hermanos de las estrellas, pero a veces la realidad es más complicada, ¿no? No son tan benévoles. Bueno, si hablamos de los casos de abducción, la verdad es que son unos... iba a decir una palabrota, pero me la voy a callar, ¿no? Claro que no son beneficiosos. Hay quien ha tenido unas experiencias con ellos muy traumáticas. Tú sabes que hemos recopilado algún caso en que les han hecho verdaderas barbaridades, ¿no? Pero son reales las abducciones. Es que yo cada vez me planteo más estas cosas. Mira que el tema de la abducción me apasiona y hay veces que no dudo del testimonio, por supuesto, de los testigos. Y tú sabes que el último que hemos estudiado estaba tremendamente traumatizado por la experiencia que vivió, por el miedo tan atroz que vivió, ¿no? ¿Son buenos, son malos? Yo creo que eso depende, siempre lo he dicho, el conejito que está en su jaula y están experimentando con él pensará que el experimentador es un cabrito
porque lo coge, le pincha, le inyecta cosas y el experimentador piensa que está haciendo un bien porque a lo mejor está estudiando una medicación, ¿no? Para algo que va a ayudar a la humanidad. El sentido del bien y el mal depende desde qué punto de vista lo veas. De todas maneras, si fueran tan malos y con esa super tecnología que se supone que tienen para llegar hasta aquí, ya nos hubieran esclavizado. Por supuesto. Amigos, amigas, Marisol, Charo acaba de abrir otro melonazo que es la abducción. Evidentemente, dentro del fenómeno OVNI hay tantas ramas, tantas ramificaciones que nos podremos perder en ellas. Pero la abducción, para el próximo programa. Vale. Marisol, amigos, muy buenas noches. Buenas noches, amigos. Estaba dentro de la nave, pero yo no había ido caminando. Había un pilar en el centro, con una especie de plafón grande, por donde se colaba luz indirecta. De pronto, dentro del pilar, se materializó un ser más alto que yo, muy delgado, vestía un mono blanco. Y le pregunté qué hacía allí. Me dijo que me iba a enseñar cosas porque había que ir preparando a la humanidad para cuando el día de que venga. Acabamos de escuchar las palabras de una persona que se encontraba en ese momento haciendo una regresión. Intentaba recordar aquello que había olvidado o aquello que le habían hecho olvidar. Buenas noches, Marisol. Buenas noches, amigos. Le han hecho olvidar, pero ¿quién la puede hacer olvidar? Porque hoy vamos a tratar un tema que te apasiona, Charo, que es la abducción, ¿verdad? Sí, es un tema que siempre me ha interesado muchísimo y tú sabes que junto a los ataques de ganado son mis dos pilares. 15 minutos para hablar de abducción se va a quedar bastante escaso. Hace unos sábados estuvimos más de 3 horas con un caso de abducción, pero vamos a intentar, yo imagino que todos los oyentes, y si no la mayoría, sabrán lo que es una abducción. ¿Qué es una abducción? Bueno, ¿preguntas? No, estamos tú y yo solo aquí. Bueno, pues la definición es un secuestro, ¿no? Una abducción es un secuestro. En este caso estamos hablando de un secuestro por parte de unos seres que no sabemos su procedencia. No estamos diciendo que venga de fuera de la Tierra, pero tampoco podemos negar que venga de fuera de la Tierra. El caso es que las abducciones de estos seres los podemos catalogar como no humanos. Evidentemente, como no humanos, porque si no sabríamos diferenciar de un humano de algo que no es humano. La descripción que normalmente dan suelen ser no humanos, pero en otras ocasiones tienen aspecto muy humano. Es que esto es un melón muy grande que podemos hablar y que no vamos a abrir. Amigos, las abducciones es la experiencia más terrible que en el fenómeno OVNI creo que podemos estudiar. Es una de las experiencias que afectan directamente a las personas y en muchas ocasiones a los niños. El fenómeno de la abducción es un tema que, como comentábamos en otras ocasiones, ¿no? Es algo no reconocido por ningún gobierno, porque ningún gobierno puede reconocer que te está secuestrando a la gente y están experimentando con ellos. Y las personas que sufren esto se quedan indefensos, no tienen dónde ir. Los toman por locos, recurren a un psicólogo o un psiquiatra que acaban dándole pastillas, pero no solucionando el tema. Tampoco les puedes dar una solución, porque no les podemos decir es una vez y vale, o no te volverá a pasar. O si pones una vela no se acercarán. La verdad es que estas personas suelen tener un trauma bastante importante y les cuesta hablar sobre la abducción. Has dicho una cosa muy interesante, que es que les toman por locos. Una anécdota que puede ser parte de la realidad o parte de la ficción, parte de leyenda urbana o una gran mentira, es que en Estados Unidos, para hacer una serie de pruebas con sustancias psicotrópicas,
una agencia de tantas secuestraba a sin techos, a mendigos. Los llevaban a las instalaciones y allí unos seres disfrazados de grises les hacían las 1001 perrerías. ¿Por qué hacían esto? Bueno, pues imaginaros que os pasa a vosotros, para una furgoneta, os secuestran unos grises, os despertáis en una sala blanca, en una camilla atados, y unos seres que no son humanos os empiezan a extraer sangre y a inyectar cosas. Os sueltan y vais a la policía. Si esas pruebas, ese secuestro, lo habrían hecho humanos, iríais a la policía y le diría, oye, señores, me han secuestrado, me han hecho esto unas personas. Pero ¿cómo vas a ir a la policía y les vas a decir que te han secuestrado unos seres pequeños vestidos, vamos, con apariencia inhumana, grises, de ojos grandes, cabezones, y te han hecho pruebas? Te tomarían por loco. Es la soledad del abducido. Claro, sí, es bueno, cuando hablas con cualquiera de los abducidos con los que hemos ido hablando, todos recalcan el hecho que empiezan por no contárselo a sus seres más cercanos. En un principio por miedo a que no los crean, en otras ocasiones por temor a veces pues al que dirán, y según a qué edades pues todavía más, pero ya no es lo malo que te secuestren cuando vas por una carretera o por un camino. El problema es cuando te secuestran en tu casa, cuando una noche te despiertas y... Al pie de tu cama ves a 3 pequeñas figuras que te observan y de repente ya no estás en tu habitación. No siempre son 3 figuras. Yo he hecho un número por decir. Bueno, pero los visitantes de dormitorio, la mayoría de los casos terminan en una abducción. Y lo malo es cuando te levantas y tienes una marca en tu cuerpo que no te has hecho, que no puedes hacértela y que no sabes cómo ha llegado ahí. Exactamente, porque no recuerdas qué ha pasado esa noche, porque los abducidos no recuerdan esa experiencia, es tan traumática, o quizás hay algún tipo de borrado de cerebro para que olviden lo que les han hecho. ¿Y cómo empiezan a recordar los abducidos? Pues muchas veces vienen flashes, vienen recuerdos que a lo mejor no ubicas y después vas ubicando, pero normalmente pues todos hemos oído hablar hoy en día de las regresiones y suelen buscar a profesionales, entre comillas, que les ayuden. Por desgracia, hay mucha gente que hace regresiones después de hacer un cursillo de fin de semana o después de haberse leído un libro, pues se creen con la capacidad de hacer una regresión. ¿Y qué pasa? Que nos hemos encontrado con mucha gente que han sufrido pues unas regresiones que no les han ayudado, al revés. Son traumáticas. Son traumáticas. Lo que han hecho ha sido que todavía sufran más, porque en una regresión se intenta ayudar al paciente. No la puedes hacer por Zoom, como nos han estado contando de algunas personas que hacen la regresión por Zoom. Vergonzoso, tendría que ser denunciable. Y delictivo casi, diría yo. Ni puedes hacer una regresión de 4 y 5 horas. Una regresión sobre una abducción son muchas sesiones y es poquito a poco. Tiene que ir siendo consciente de lo que le ha pasado y que lo vea, que lo asuma como algo que le ha tocado vivir y que no puedes hacer nada. O sea, te ha tocado y esto es como la lotería. Una lotería, porque aquella persona que ha sido abducida o supuestamente abducida, vamos a poner el supuesto por delante, al no recordar la experiencia, sí es verdad que muchas de las personas que nos hemos encontrado y hemos estudiado su caso tienen algo en común, sienten la necesidad de buscar respuesta. Tienen una serie de fobias que no saben de dónde les vienen. Tienen miedo ante ciertas escenas que aparecen en la ficción, en las películas. Tienen miedo a quedarse solos en ciertos escenarios y tienen miedo a soñar, porque en esos sueños aparecen esos flashes en los que son atacados. En la búsqueda de respuestas es cuando buscan la regresión, que la regresión no es algo milagroso, o sea, no es algo que tú vayas a hacer una regresión y de repente, por arte de magia, aparezcan todos los recuerdos. No, nosotros hemos tenido, todo el mundo sabe que con nosotros trabaja Marian García, ¿no? Ella estuvo estudiando para hacerse terapeuta y no estuvo un mes, estuvo, creo que fueron un par de años, y sigue estudiando y sigue haciendo pruebas, y después de formarse haciendo un curso muy largo y haberlo pasado, ella también tiene unos conocimientos en medicina y cuando tiene a un paciente delante, pues es lo que nos decía, ¿no? Tienes que verlo, tienes que estar allí con él, porque puede tener una reacción muy violenta. Imagínate a una persona de estas que se las hacen por Zoom, que tenga una reacción, que esté solo y que le entre un ataque de pánico. Exactamente. ¿Cómo le ayudas estando tú en la otra punta del mundo?
Los abducidos, quizás vosotros que nos estéis escuchando en este momento, tenéis sueños recurrentes. Soñáis muchas veces con lo mismo, una escena que se repite una y otra vez. Oís que os llaman por la calle, os giráis y no hay nadie. Estáis en vuestro propio domicilio, escucháis que os llaman. Los abducidos tienen una serie de avisos de ese hecho. Entre esos avisos, ¿cuáles podríamos destacar? Pues normalmente casi todos escuchan que los llaman, la voz esta que te llaman, o cuando te despiertas te tranquiliza, no ha pasado nada, duerme, no pasa nada. Y otra serie de avisos que tampoco podemos decirlos porque en caso de que nos llegara un caso estaría manipulado. Estaríamos desvelando esos datos reales que muchas veces no se dicen y no se deberían decir para que el testimonio del testigo sea lo más viable, lo más certero que podamos trabajar con él. Hombre, es cierto que sí, después de hablar con varios testigos de abducción, hay una serie de pautas que más o menos todos cumplen y que cuando te lo están contando, pues te da una cierta... de decir, no me está mintiendo, porque es muy importante conocer al testigo. ¿Dolor de cabeza? Puede ser, pero dolor de cabeza tenemos todos en cualquier momento. ¿Pitido en los oídos? Eso es normal, además es una enfermedad que se suele escuchar pitidos de oído. ¿Sangrado nasal durante la noche? Eso suele pasar en los niños, pero los niños también tienen la manía de meterse cosas en la nariz. Me estás rompiendo todos los esquemas de los abducidos. Todo puede tener una explicación muy lógica. A no ser que, como bien has dicho, esa persona que tiene dolores persistentes de cabeza, tiene pitidos en los oídos, sangra frecuentemente por la nariz, o se despierta con ese sangrado, tiene la sensación de que le llaman y no hay nadie, aparezca con marcas. Bueno, hay marcas que se pueden explicar, tú lo has dicho muchas veces, ¿no? Pero lo malo es cuando hay algunas marcas que no las puedes explicar, que no es lógico que las lleves y que es imposible que tú te hayas dejado 4 dedos marcados en el hombro como si te estuvieran agarrando. Pero hay marcas que son más sutiles, que 4 dedacos hay marcados en el hombro, como pequeños pinchazos, abultamientos, arañazos, pequeños trozos sin vello, en el caso... falta de piel, y luego llegaríamos a el marcaje, como al ganado, como a los animales, los implantes. No dejamos de ser cobayas para ellos, siempre lo he dicho. Eres muy freiseriana. Siempre lo diré. Creo que las abducciones es como lo que hacemos nosotros con los animales en un laboratorio. Igual. ¿Tú crees que nos están secuestrando para probar sus medicinas en nosotros? Pues no lo sé. Realmente, como no sé quién o qué nos vigila, nos secuestra, pues no lo sé. Pero siempre he comparado las abducciones, lo he dicho 1.000.000 de veces, como las cobayas en un laboratorio. Ellas están en su jaula, felices, y de pronto llega alguien, se las llevan, experimentan con ellos y las devuelven. El experimentador le da igual que la cobaya se quede estresada o que sufra algún dolor por lo que le ha hecho. Le traéis en cuidado. Hemos escuchado al principio a esta persona que hablaba en estado regresivo contar su experiencia y entre lo que habéis podido oír ha sido el interior de la nave. Es muy común que los primeros testigos, hablamos de los años 70, describiesen las naves con palancas, grandes palancas y botones. Según avanza la tecnología humana, empiezan a ver el interior de las naves con esos botones, esas pantallas y tal. Seguimos avanzando en nuestra tecnología y aparecen los hologramas, las pantallas táctiles y tal. ¿Y el mensaje? Bueno, pero también cuando describen las naves suele ser muy común ciertas cosas que dicen de ella, que tampoco lo vamos a decir. De verdad, claro. Pero hay una serie de descripciones que son típicas en... no voy a decir en todos, pero en casi todos los casos. Y después suele haber un mensaje. Muchas veces, pues el mensaje parece que se ha quedado ahí bloqueado y no consiguen recordarlo. Y en otras ocasiones suele ser que van a venir a salvar la humanidad y todo esto, pero ya tardan, porque como tarden un poquito más no va a quedar nada para salvar. No va a salvar nada de nada. Vamos a acabar con otro síntoma característico de los abducidos. Ese cambio, ese clic que hacen de antes de la abducción a después de la abducción o de la supuesta abducción. Les cambia la forma de pensar en cuanto al planeta, a los animales.
Pues en muchos casos sí, suelen volverse más ecologistas, más espirituales, pero no en todos. Pero me imagino que a sentirse un poco como un experimento de alguien superior entre comillas, de alguien que no sabemos qué, pues te despierta una conciencia que a lo mejor estaba dormida o que no estaba dormida y siempre la has tenido ahí, pero te faltaba ese empuje. Amigos, eso amigas. No quiere decir que todos los que son ecologistas y que tienen esos sentimientos hayan sido abducidos. Eso iba a decir yo. Como decía, amigos, amigas, si tenéis sueños recurrentes, os duele la cabeza, os pitan los oídos, sangráis por la nariz, tenéis la sensación de que os llaman y no hay nadie, notáis presencias extrañas en la casa, amanecéis con marcas y os habéis vuelto mucho más espirituales, poneos en contacto, porque vamos a escuchar. No es para tomárselo en broma, pero ante un fenómeno tan radical como es este, la única opción que tiene la persona es ser fuerte. Es su realidad y hay que vivir en ella. Por desgracia, sí. Como hemos dicho antes, no les podemos dar fórmulas mágicas. No podemos decirles que haciendo un ritual o encendiendo una vela, como he dicho antes, se les va a solucionar el problema. Una vez que te han escogido, te han escogido. Te han escogido. Y esas personas que han vivido esta experiencia no buscan drogas, no buscan esas soluciones mágicas, no las necesitan. Lo que sí necesitan es que les escuchen. Eso es muy importante, escucharlos, escuchar su experiencia y hacerles entender que no están solos, que hay mucha gente que ha pasado por aquí que callan por miedo a que los rechacen, por miedo a lo que dirán, y muchas veces se recurre a la psicología y a la psiquiatría, pero necesitas a alguien que tenga una mentalidad más abierta y que te enseñe a aceptar lo que te ha pasado, a vivir con lo que te ha pasado, a que ese trauma lo puedas superar sin necesidad de que te den drogas para solucionar el problema. Amigos, llegamos al fin de nuestro tiempo. Os esperamos la semana que viene. Pasad una feliz semana. Gracias, amigos. Nos encontramos en la Era Alta, junto a la Plaza de las Víctimas del Terrorismo. Hemos venido hasta aquí porque el 25 de octubre, sobre estas mismas horas, vieron una luz, que la podemos situar encima de aquella casa que tenemos allí, que según una de los testigos, era un foco de luz tan potente que iluminaba toda la casa. La luz venía hacia ellas y en el momento que se asustaron y que la vieron, giró hacia la derecha de ellas, hizo un giro de 90 grados, desapareciendo antes de llegar al depósito. Estamos intentando ver qué sonidos, si es posible que haya algún paso de algún avión comercial, ya que hoy también es sábado y bueno, pues ahora son las 7:20 más o menos, y teniendo en cuenta que ellas lo vieron a las 8:30, pero que ha habido un cambio de hora, esperamos a ver si puede ser algo normal o es algo que podemos considerar anómalo. Arrancamos, amigos, este espacio en Años Luz, recorriendo esa senda del misterio que nos lleva hasta la población riojana de Calahorra, en busca de un avistamiento ovni. Buenas noches, Marisol. Buenas noches, amigos. Pero en vez de contar nosotros el avistamiento, ¿por qué no dejamos que los testigos relaten su experiencia? Se iluminó el sitio, la luz llegó a iluminar el edificio ese, sí. Llegó a iluminar el edificio. Sí, además yo pensé, esa gente la ha tenido que dar cuenta, ha tenido que notar algo. ¿Cuánto crees que tardó? O sea, ¿cuánto crees que tardó en aparecer y desaparecer? ¿Segundos? O sea, sí, cuando vi la primera vez la luz fue más lejos, pero yo creo que ya desde cuando la vi ahí grande a desaparecer, que fue cuando ya realmente me quedé un poco atónita, fueron segundos. ¿Y notasteis algún tipo de cambio en el ambiente? Es decir, ¿dejasteis de escuchar los ruidos ambiente, como pueden ser los coches, los animales? Hombre, estábamos bastante solas aquí. Y los chavales estos, por ejemplo, es que ni los vimos irse, ¿sabes? Desde no nos dimos cuenta. Pero hasta nos reímos, que dijimos, nos han abducido, ¿sabes? En plan broma, ¿no? Porque estaban aquí, de repente no cuando pasó todo, se habían ido y no los habíamos ni visto irse, ¿sabes? Sí, porque les hubiésemos preguntado, estaban ahí mismo. Que si hubiesen estado, les hubiésemos acercado y ¿habéis visto eso? Les hubiésemos dicho. Pero no estaban. O sea, las 8:30, 9 menos cuarto, cuando lo visteis. Sí. Mira, primero pensé un avión, pero es que luego dijimos, estaba es que muy no sonó. Es que era muy grande. Yo la vi la luz como muy redonda
Es ovalada, vaya, pero sin destello, con no mucho destello. Se ve muy bien cómo es la forma de la luz. Y como si fuera, no sé, como un foco, pero muy bien dibujado. Claro, que no tiene mucho destello que se extienda. Cuando dices que iluminaba Sí, la casa, yo sí lo vi con destellos, la iluminaba como si fuera un foco, Como si fuese un foco, sí. pero como cuando enfocas con un foco que se ve la de luz enfocando Sí. un sitio, o como una gran luz que ilumina todo. Sí, es que a mí de verdad en todo momento me parecía un avión con el foco, con los encendidos, con los focos encendidos y muy bajo. ¿Qué sentiste cuando viste la luz? Pues no sé, me pusieron los ojos súper llorosos, ¿no? Sí, porque me di cuenta que cuando apagó la luz estaba todo como lágrimas en los ojos. No sé si era la emoción de ver algo raro. Sí que vimos algo raro, eso está claro, ¿no? No, por lo menos no común, porque no es el típico, no es la típica avión que les pasa. Bastante más grande. Puede ser una nave experimental, una nave de agoncillo, yo que sé qué naves tienen por ahí. Bueno, ese es el testimonio que recogimos in situ, en el mismo punto en el que los testigos tuvieron esa observación, pues que les llamó tanto la atención que decidieron ponerse en contacto con nosotros. Es un caso interesante, muy sencillo, pero interesante, en el que creo que podríamos remarcar varias cosas. Una de ellas sería que no estaban solas en el sitio, estaban con más gente, había otro coche. Bueno, hay que situar a nuestros oyentes que eso es una zona, es un aparcamiento. Es un aparcamiento justo en una de las zonas que dan hacia Navarra, una zona muy despejada, con gran visibilidad hacia el horizonte. Exacto, digamos que según cómo te pones, hacia la izquierda está la población y a la derecha es todo un mirador y todo campo con muchísimo cielo despejado y nada que lo tape. En ese momento estaban ellas y otro grupo de chavales haciendo chavales. Eran skater, estaban allí en el parque de skater patinando. Ellas vieron esa bola, sintieron miedo y esa bola en ese momento giró y hizo un giro de 90 grados, que claro está, no puede ser un avión. A la velocidad que hizo el giro es imposible. Y desapareció, ni siquiera se ocultó en ningún sitio, simplemente hizo un giro de 90 grados y lo perdieron de vista. En ese momento se dieron cuenta que ya no estaban los jóvenes. Cuando tú les preguntas, que es muy inteligente, y cuando haces las preguntas, tú no disparas para no hacer amigos, tú disparas a matar. Ellas se confiesan, nos relatan, de que no recuerdan en qué momento esos jóvenes que hacían ruido, que había motos y había tal, habían desaparecido, se habían marchado. Eso es lo curioso, eso es muy curioso en este caso, ¿no? Hay más gente, esa gente no ve esa bola y ellas no tienen noción de cuando ese grupo de jóvenes que estaban con motos y estaban haciendo, bueno, que estaban allí con los patinetes y demás, se marchan. Y sin embargo ellas relatan que esto fueron segundos. Segundos muy intensos, que también ellas piensan cómo es posible que los vecinos, esos vecinos donde este foco de luz potente ilumina, no se den cuenta de que algo está pasando fuera. Realmente para ellas fue una experiencia de unos pocos segundos. Pero realmente no sabemos el tiempo que pasó. Exactamente. Esa es una de las cuestiones que tiene el fenómeno OVNI, que es muy, muy interesante. Esa pérdida de tiempo inconsciente durante una observación. Y si te das cuenta, eran dos testigos. Y una de ellas cuenta con todo detalle lo que estaba viendo. Sin embargo, su hermana tiene pequeños retazos de lo que estaban viendo. Y una de ellas, cuando desaparece la luz, se da cuenta que está llorando. No sabe por qué, no sabe si es de emoción, porque la luz le hizo daño a los ojos, pero ella está llorando. Y no hay nadie más allí. No hay nadie más. En un sitio en donde el tráfico rodado, el tráfico de personas, bicicletas, patinetes, motos, es continuo, sobre todo a esas horas. Es muy curioso, ya decimos que es un caso muy sencillo, pero que sin embargo tiene unos detalles muy curiosos. Porque además, en el momento que ellas ven esa luz y hay más gente, ¿por qué la ven ellas y los otros no la ven? Parece que han sido seleccionadas para ver. Exacto, eso es algo curioso en el tema OVNI, que hay veces que alguien lo ve y sin embargo la otra persona no lo ve. Estamos otra vez con el tema de los visitantes de dormitorio. Estando en la habitación, uno lo ve, el otro no lo ve. Y yo creo que el caso tiene más miga de lo que parece. Y tiene miga por una característica, esa ausencia, esa pérdida de la noción de su contorno, de todo aquello que le rodea, esa pérdida de sonidos, esa pérdida de tiempo. ¿Estamos hablando de una campana de silencio? No lo sé. Yo la campana de silencio la considero como que te aíslas, ¿no? Dejas de escuchar lo que te rodea.
para ellas en ese momento realmente fueron segundos en que se quedaron embobadas mirando la luz. Y sí, y en cierta forma sí, porque el resto del mundo dejó de existir, porque el grupo de jóvenes que se fueron con las motos, precisamente silenciosos no serían. No eran silenciosos. Nosotros volvimos una semana después. Justo. Prácticamente era la misma hora, incluso con el cambio de horario. Sí, bueno, comentamos el cambio de horario porque hacía más frío, era más de noches, hacía un aire horroroso y como esa zona está en alto, pasamos mucho frío. Y allí, en la misma explanada, en este parking, donde las testigos fueron visitadas por esa luz, donde observaron lo imposible, nosotros montamos pues, nuestro pequeño equipo de vigilancia. Montamos un trípode con una cámara de vídeo y tú, Charo, llevabas una cámara de fotos en la mano a la espera de que llegase esa oportunidad de grabar o de fotografiar aquello que habían visto. Sí, pensamos que podría ser el paso de un avión comercial, entonces si pasaba a las 8:30 más o menos, pues nosotros estábamos allí a las 7:20, pues estuvimos hasta las 9 y pico o algo así, estaríamos, ¿no? Por si pasaba algún avión, fotografiar, a ver si era similar a lo que habían visto, o el paso de algún satélite que pudiera ser visto, ¿no? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? Pues amigos, escucharlos. Hoy es día 8 de noviembre, son las 9 menos cuarto, las 8 menos cuarto, perdón, 8 menos cuarto, estamos en el aparcamiento junto a la nueva plaza de víctimas de terrorismo y estamos esperando para comprobar la posibilidad de que un avión pasase a esta hora sobre este punto, ya que 2 testigos afirman haber visto una luz en el cielo de forma desconocida. Pues en este momento, justo a las 9 menos cuarto, he visto caer lo que puede ser un bólido, pero muy despacio, con una gran estela acabada en punta, o sea, una estrella dispersa, y se perdía en el horizonte, se apagaba en el horizonte, como si una bruma lo envolviese. Justo ha caído entre las 2 casas, por el mismo punto en que las testigos vieron caer el objeto. Bueno, yo estaba mirando hacia el lugar donde vieron las testigos la luz el día 25 de octubre, cuando Joseba me ha dicho, mira, me he girado más o menos sobre las 3, ¿no? ¿Serían? Y entre el fondo, las casas que se ven y el depósito, he visto caer una luz muy blanca, dejando una gran estela que caía muy despacito. No le he llegado a ver caer, se lo ha ocultado las casas que tenemos enfrente y en ese momento he dicho, pero qué tontos que somos. He cogido la cámara para enfocar, me ha empujado y ha salido una luz, o sea, la foto movida. Lo puedo describir como una gran bola blanca, era bastante grande para ser un bólido, yo creo que era bastante grande y muy blanco. Muchas veces decimos que cuando un testigo está teniendo un avistamiento hay varios factores que pueden dificultar luego pues esa explicación, ¿no? La falta de conocimientos, que más o menos, pocos o más, tenemos nosotros. La falta de medios, nosotros estábamos preparados con una cámara de vídeo, la cámara fotográfica, y la oportunidad. Y nosotros estábamos a la espera para filmar lo que allí ocurriese. Sin embargo, fuimos incapaces de grabar, ni filmar, ni fotografiar la caída de un bólido. Es que nos sorprendió, la verdad es que nos sorprendió porque nosotros estábamos pues mirando hacia la zona donde apareció la luz y el bólido cayó a nuestra derecha. Entonces, para cuando quisimos reaccionar, ya no se veía nada. Fue, digamos que fue una especie como de aviso, como decir, mirar, estoy aquí, no me podéis grabar, no me podéis fotografiar y eso que estáis preparados, ¿no? Por ahí muchas veces se habla de que las fotos son borrosas, que los vídeos son de baja calidad. Nosotros ya estábamos preparados para grabarlo y no fuimos capaces. La verdad es que fue muy curioso lo del bólido y pasó muy lento para ser un bólido. Yo le decía a Joseba, es que eso no puede ser un bólido porque ha pasado muy lento para ser un bólido. Pero nos dejó tan sorprendidos que no reaccionamos para hacerle una foto o grabar, que todavía no sabemos si fue un bólido. Bueno, en la prensa riojana salió publicado que fue un bólido. Ya, y cuántas veces sí. El avistamiento es Venus. Ahí estamos, amigos. Otro avistamiento OVNI, otra oportunidad para estudiarlo, porque como decimos muchas veces, nosotros como aficionados no estudiamos las naves, estudiamos los testimonios. Y para tener testimonios, lo más importante son los testigos. Cosa que hay que respetar muchísimo. El testimonio de un testigo es lo que nosotros podemos recoger y estudiar y sobre todo respetar mucho al testigo y seguirlo, hacer un seguimiento de los testigos para ver cómo le ha podido afectar el caso.
Amigos, como siempre ha sido un placer estar con vosotros en estos 15 minutillos, este espacio de Tiempo en Años Luz, y os mandamos un fuerte abrazo y un saludo desde Zaragoza. Muchas gracias, amigos. No sé, me dejo mi teléfono y me llamas, porque en mi casa pasan muchas cosas y hoy ya no puedo más. Pasan cosas raras, digo cosas raras, y hasta que ha venido una amiga mía, y estamos aquí asustadas, y ya, si me llamas, pues ya te explico. Pues no sé qué decirte ahora mismo porque estoy nerviosa, porque es ahora cuando están pasando. Bueno, ya me doy caso y ya te llamaré. Para devolver la llamada a la persona. Lo que acabáis de escuchar es una de las muchas llamadas que hemos recibido tanto Charo como yo en nuestro teléfono. Una llamada de ayuda de una persona desconocida que tenía problemas en casa. Buenas noches, amigos. Gracias por estar ahí. Lo primero... Buenas noches, Marisol. Que le hemos saludado. Sí, en este caso nos llegó una llamada que en un principio no lo tomamos un poco... porque estaban en fiestas en el pueblo y lo cogimos un poco con pinzas, pero aún así llamamos para ver qué podía pasar. La voz era bastante angustiosa, aunque está distorsionada, se nota que es una persona que está sufriendo, que está angustiada. Y nos llevamos una sorpresa. Nos llevamos una sorpresa porque fuimos a esa casa con todo el equipo preparados para buscar aquello que se esconde, que es invisible, pero que aterroriza a las personas. Y pudimos comprobar que algo que estaba pasando allí era lo suficientemente importante para que perdiésemos la noche. Una noche que pasaron muchas cosas. Sí, pasaron muchas cosas y la actitud del testigo, de las testigos, porque había 2 personas y una niña, pues nos dio pistas de que lo que estaba sucediendo allí no se lo habían inventado. Escuchamos distorsionados algunos de los cortes que hemos obtenido de la grabación original para ir poniendo en contexto a todos vosotros lo que estaba pasando allí. No te puedo explicar los primeros. He tenido siempre la sensación de que hay alguien, no sé, de malestar, una sensación de malestar. A veces desaparecía. La sensación de miedo de que hay algo, la he tenido siempre. Me invade el miedo de que hay algo hay que además me va a hacer algo. ¿Sabes? La habitación del fondo empezó a ser distinta, a dar miedo. No sé cómo explicártelo, a no querer nadie entrar ahí. El miedo era algo que se cortaba en esa casa. El miedo se palpaba, tanto la persona que llevaba años sufriendo esta vivencia como la amiga que la acompañaba ese día estaban asustadas. De hecho, cogieron el teléfono, creo que era a las 12 de la noche, ¿no? Más o menos. Más o menos. Cuando llamaron, pero tú lo tenías apagado y por eso no lo escuchamos, claro. Y llamaron, buscaron a alguien que les ayudara y por proximidad, pues nos llamaron. La habitación que nadie quiere entrar, un punto súper interesante en el lugar este, una habitación en donde, al contrario que en muchas ocasiones se ha comentado del exceso de temperatura en estos lugares que hay esas presencias, en esta habitación la temperatura era muchísimo más elevada y la fenomenología que se podía registrar en ella era mucho más agresiva de lo habitual. Bueno, no solamente había tenido vivencias ella en esa habitación, sino que los anteriores inquilinos también habían sufrido pues alguna vivencia en esta habitación. Ellos habían comprado la casa y después descubrieron que las personas que habían estado antes viviendo en ella pues también habían tenido experiencias que podríamos clasificar anómalas. Pero no era el único sitio donde se producía fenomenología curiosa. Otro de los lugares donde se producían estos ruidos, estos golpes que no se pueden explicar porque no hay nadie, era un baño. Una vez estábamos en el baño que fue el único día que se asustó mi marido. Él solo se asustaba un día. Pues estaba en el baño quien fuera, no sé qué hacía. Y yo me fui a casa y yo me subí a casa de la vecina con mi hija. Entonces en el baño se oía así. Pero fuerte.
estoy oyendo, de verdad, son alucinaciones, lo estoy oyendo. Me acerqué al baño y hacía ¡pah! Pero así de fuerte. Ruidos que no podía explicar porque no había nadie en el interior del baño. Lo curioso de esto es que cuando subió a casa de la vecina y llamó, la vecina le dijo: pasa, ya sé lo que está pasando, también yo los estoy escuchando. Los escuchaba desde el piso de arriba. Los ruidos eran tan fuertes que la vecina pues estaba oyendo esos golpes, y cuando llamó en su puerta con la niña, entendió el miedo que tenía y pasó la noche en casa de la vecina. Tal era el miedo que tenía esta persona que nos llegó a ofrecer hasta 1.000 euros porque no nos iríamos de su casa esa noche. Sí. Nosotros nunca cobramos a nadie, nunca hemos cobrado ni vamos a cobrar a nadie por escucharles e intentar ayudarles. Nosotros no ofrecemos soluciones mágicas, descartamos cosas y le explicamos claramente que nuestra presencia allí iba a ser un placebo, que mientras estuviésemos allí la fenomenología posiblemente no se produciría y que era una tontería que pagase por una solución que no le iban a solucionar nada. De hecho, esa noche, aunque tuvimos registros muy positivos que tenían relación con lo que estaba pasando en la casa, no escuchamos golpes, ni vimos moverse nada, ni se abrió ningún cajón, como ella nos decía. Nosotros no fuimos testigos de nada anormal en la vivienda. Se sentía amenazada por algo que la perseguía por los pasillos, por una sombra que la vigilaba. Yo no estaba en Pitor. Yo para llegar a llamar a alguien a contarle esto, es la primera vez que lo cuento. Así, a ti que no te conozco de nada. Yo veo una silueta. No lo he visto más que medio cuerpo. Ni medio cuerpo he visto esto. Lo que da de sí para asomarse, tanto de aquella esquina como de esta. Se asoma desde la cocina. Se asoma, de verdad. Es igual. No quiero que parezca una chalada, pero se asoma. Y cuando no, de verdad, tía, se asoma. Y cuando estoy aquí, pues se puede asomar de allá. En mi casa se abren los cajones de la cocina, pero yo no puedo verlo. Yo lo oigo, sí. Yo lo oigo, el cajón de las cacerolas, y clon las cacerolas, y clon, cerrar el cajón. Sí, la sensación de miedo la tengo siempre que estoy sola y no doy todas las luces. Que no es que esté ni alucinando, que yo no estoy alucinando, que sé que me tomo tranquimacín para poder un poco guardar la compostura y no perder los nervios, que en todo momento estoy lúcida para poder observar todo bien. Lo que pasa que ya hay momentos que me entra una sensación de pánico que no puedo quedarme aquí. Y el acto reflejo que hago es a la habitación a por mi hija y mi marido, que le hagan lo que quieran, pero yo me voy con mi hija. Siempre es más difícil estudiar un caso, acudir a un domicilio donde hay niños. Y esta niña nos sorprendió. Sí, nos sorprendió muchísimo porque la niña también veía esa sombra. La niña también había tenido ciertas experiencias con esa sombra. ¿Qué años tenía? ¿3, 4? 3 añitos tendría, sí. Y pese a su corta edad, hablaba de esa presencia. ¿Escuchamos a la madre? Venga. No, mi hija normalmente se duerme, pero si no, te viene y te dice: mamá, otra vez está el indio debajo de la cama, dile que se vaya. El indio, además es el indio, no el algo. O hay alguien debajo, no, el indio. Un día estuvimos hablando de grabar, pues entonces mi hija de repente nos dijo: ¿y grabáis a la silueta misteriosa? Y yo ya me moría, porque yo no he hablado de la silueta misteriosa con la expresión silueta misteriosa. Pero no puedo dominarme, entro en un estado de nervios que no soy persona, que me han entrado ganas de hacerme pis. Pero no me puedes decir quién huele mi miedo. ¿Hay aquí qué es? Cuando la madre nos trajo un folio dibujado por la pequeña, donde reflejaba lo que veía debajo de la cama, lo que por las noches la visitaba. ¿Qué pasó, Charo? Pues que se nos heló la sangre, porque lo que la niña había dibujado, pues en su corta edad, ya os podéis imaginar cómo sería el dibujo, pues lo que nos había dibujado era lo que se conoce como un gris. Cabezón, ojos almendrados, sin nariz, boca pequeña. Inspeccionamos la habitación de la niña y vimos que no había nada relacionado con un tema ufológico paranormal. Es más, en la casa no había ningún libro ni película relacionado con el tema.
y la niña tenía las típicas películas de una niña de esa edad, una de princesitas. Además, en muchas ocasiones amanecía con sangre, algo muy habitual en los niños, pero la madre nos llegó a relatar que hubo una ocasión que se asustó porque había un charco de sangre en el suelo. Incluso le había dado la vuelta al colchón porque había empapado tanto de sangre el colchón que le dio la vuelta hasta que comprara uno nuevo. Y esa sangre parece ser que la sacaba por la nariz. Parece ser que los poltergeists son estos duendes juguetones que en ocasiones nos hacen desaparecer las cosas, juegan con nuestras llaves, ocultan fotografías, tumban cuadros. Tuvimos una cámara vigilando un cuadro durante horas, luego lo explicaremos. Pero cuando a una persona que no busca el fenómeno como nosotros le pasa algo así, es muy diferente. Ahora estoy acojonada directamente. Ahora estoy ya, que ya cualquier cosa, ya estoy ya todo el rato mirando. Ahora mismo no encuentro la foto de mi hija que lleva ahí mogollón de tiempo. Sí, y no la encuentro, pero es que no la quiero buscar. Porque si la busco y me la encuentro en un sitio donde no la haya podido dejar mi hija, entonces ya me muero del miedo. Porque si por ejemplo me la encuentro tirada, pues digo, bueno, la niña la ha cogido y la ha tirado. Puedo encontrarle un... Pero si de repente imagínate que me la encuentro ahí arriba, vamos a decir, ¿cómo la ha dejado ahí mi hija? Mi marido no está y yo no la he tocado. Terror definitivo de lo que sentía esta mujer. Estaba muy asustada e incluso le había afectado a su salud y físicamente se le notaba que tenía un miedo atroz y le había afectado hasta el punto de que ya no dormía bien. Cuando el marido salía de viaje tenía mucho miedo a quedarse sola por la noche. Como habéis escuchado, tomaba un... Tranquimacin. Eso, tranquimacin para poder estar más tranquila, ¿no? Y pasar la noche en casa. Pero o bien se marchaba a casa de la vecina o pedía a alguna amiga que la acompañara por la noche. Porque el miedo a una amenaza que sabes reconocer, igual le puedes buscar solución, pero el miedo a lo desconocido... Pero yo frente a algo que no sé lo que es, no puedo, me muero del miedo y me paralizo de una manera que no soy persona. Aquí ya tengo sensación de que ya en cualquier momento me van a empujar. Esa amenaza que tenía esta mujer con su niña, con su amiga, era algo real. Como ha dicho Charo, le afectaba físicamente. Es más, llegó a decirnos que la única manera que él pensaba que podía descansar era morirse. Tenía unos principios en que nosotros ni somos médicos, ni podemos meternos en la medicina, y siempre lo que intentamos es aconsejar de la mejor manera que podemos aconsejar. Y le dijimos claramente que antes de buscar ayuda en lo paranormal, en lo ritual, en lo esotérico, buscarse ayuda en la medicina, que acudirse a un psiquiatra, porque los fantasmas quizás existan, pero la depresión es una realidad. Sí, incluso le dimos la dirección de un psiquiatra que sabíamos que había tratado temas de fenómenos paranormales, de visitantes de dormitorio y demás, que le podría aconsejar y no se iba a asustar con lo que él iba a contar. Y bueno, pues le dijimos que mientras tanto tampoco podíamos hacer nada. Nosotros podíamos recoger esa fenomenología, pero no somos magos, no podemos hacer que desaparezca. Además, ella cuando nos relató su vida, pues a lo largo de su vida había tenido otras experiencias. Ya no era la casa en sí, que parece ser que en la casa sí que había algo, porque los anteriores habitantes habían tenido experiencias, sino que ella ya había tenido experiencias desde muy pequeñita. Se juntaron un sitio con fenomenología y una persona que tenía un fenómeno detrás de ella. Pero aunque la noche no fue muy productiva en cuanto a anomalías, las sorpresas nos llegaron cuando fuimos a transcribir las grabaciones sonoras de las entrevistas a la testigo. Y es ahí cuando empezaron a aparecer las anomalías. Anomalías en formas de inclusiones desconocidas, algunas agresivas, otras cariñosas, otras voces que no podían estar, pero hacían referencia a lo que estábamos hablando, y que en definitiva hizo que este caso se volviese muy, muy interesante. Muy complicado, pero muy interesante. Bueno, la verdad que las últimas noticias que tenemos de ella es que se había marchado de la casa. Habían puesto la casa en venta y se habían marchado. Porque, bueno, circunstancias de la vida. Exactamente. Por tiempo, amigos, no podemos poner a psicofonías, ni podemos poner imágenes, ni podemos hacer nada, ni un poquito más. Nos imágenes va a ser difícil. Muy difícil. Así que os invitamos que si queréis escuchar las psicofonías, si queréis ver las imágenes de cualquiera de los episodios que habéis escuchado aquí en Años Luz, podéis acudir a Parapsicón en YouTube. Allí, de forma más extendida, hemos tratado todos los temas que habéis escuchado. Y yo creo que no van a dejar indiferentes. Eso espero, que no los deje indiferentes, que les pique el gusanillo de la curiosidad y que
que busquen y puedan ver esas imágenes. En el programa que dedicamos a este tema, creo que pusimos imágenes del piso, ¿no?, de las cámaras de vigilancia. Como siempre, imágenes reales. Amigos, ha sido un placer haber compartido un espacio de 15 minutos con todos vosotros y que, en definitiva, esperamos haberos acercado al fenómeno de la forma más sencilla, de la forma en la que hacemos nosotros. Sin aspamientos, sin morbo y sin tonterías. La realidad en muchas ocasiones supera la ficción y la ficción a veces es terrorífica. Por desgracia, cuando pasa algo nos vienen las imágenes de las películas, de las series, de los programas que hay en televisión y realmente no se parece a nada de eso. Los fenómenos son, pues a veces son más impresionantes que lo que se ve y otras veces son más sencillos. Pero cada fenómeno es único y especial. Cada fenómeno que lo vive una persona es como una persona. Son únicos y especiales. Igual que vienen, desaparecen. Pero amigos, disfrutad del verano. Marisol, ha sido un placer. Gracias amigos por estar ahí. Buen verano.